Pues miren ustedes, estamos en el día 57 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, Jornada Nacional que fue establecida el 23 de marzo, y abrimos con el recordatorio atento, respetuoso, pero enfático a la ciudadanía de México en todos los rincones del país, en todo el territorio, todas las entidades federativas y todos los municipios, excepto los municipios de La Esperanza, de que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha terminado. Todavía faltan 13 días, más lo que resta del día de hoy, para que esta jornada concluya. Esta jornada, además, nos sobra recordárselo a quienes han pensado que ya acabó, incluye la suspensión provisional de todos los trabajos que no hayan sido clasificados como esenciales en el acuerdo del secretario de Salud de fecha 31 de marzo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La lista es muy clara, es una minoría de sectores económicos, sectores laborales, que fueron considerados como esenciales. Todo lo demás no es esencial y debe estar cerrado. Lo segundo, que nos preocupa menos porque ha seguido muy constantemente la indicación, es el sector educativo. Se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, en las escuelas que pertenecen al sector público, al privado o al social, y así permanecerán hasta nuevo aviso. Y lo tercero es la actividad social, la actividad recreativa, que ocurre mayormente en el espacio público, y espacio público es todo lo que no sea la casa, básicamente, para fines prácticos. Obviamente las empresas que son privadas tampoco son espacio público, pero son espacios de congregación. Entonces, plazas, jardines, playas, museos, teatros, cines, salas de concierto, todo debe permanecer sin actividad y no debe haber congregaciones públicas en las plazas abiertas o cerradas, los recintos cerrados, donde se concentren más de 50 personas. Esta es la Jornada Nacional de Sana Distancia. No desaprovechemos todavía casi una semana completa, más una semana completa, que en este momento son fundamentales en la medida, ya están nuestros compañeros del IMSS, ahorita los presentamos, en la medida en que estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2. Entonces, por favor, no lo desaprovechemos. Y cierro diciendo esta parte introductoria, que cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el 1 de junio, el 31 es domingo, hay un periodo de transición, pero el lunes 1 de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al 1 de junio, en el fin de semana anterior al lunes 1 de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID en cada uno de los 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables que ya hemos explicado, pero las reexplicaremos, de modo que usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de COVID. Y derivado de ello, habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no. Entonces, no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense que el 1 de junio es volver a la completa normalidad. Y justamente hoy que vamos a comentar sobre la nueva normalidad, vamos a hablar de este tránsito a lo que llamamos nueva normalidad, que es una recuperación ordenada, escalonada, planeada, supervisada de las actividades laborales, para que las actividades laborales sean seguras en términos de los cuidados necesarios para no contagiarse de COVID. Empecemos con el informe técnico. Tenemos que a nivel mundial
4.618.821 personas desde que inició esta epidemia en los primeros días de enero de 2020 han tenido COVID, y esto ha sido confirmado por alguno de los mecanismos de confirmación, mayormente pruebas de laboratorio. De este grupo, 1.182.990 personas, que representan el 26%, lo han tenido en los últimos 15 días, y esta es la parte activa de la epidemia. La distribución en los distintos territorios o continentes del mundo es desigual, y en este momento tenemos en América la mayor carga de enfermedad reciente. Le sigue Europa, que ya va en un descenso rápido, y por favor no pierdan de vista el Mediterráneo Oriental, que ayer estaba en un poco más de 10.6, si no recuerdo mal, y hoy está en 11.2, y lo mismo otras regiones. La siguiente, por favor. La tasa de letalidad global está en 6.8 y se ha mantenido estable ya por varios días. En México, 51.663 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México, que fue el 28 de febrero de 2020 cuando se detectó el primer caso. 11.300 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia, y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes. Esto habla de una epidemia muy activa, aunque en algunas ciudades ya hay desde hace varias semanas un decremento, una reducción en el número diario de casos. En otras regiones, como el Valle de México, se encuentra en una meseta, en una estabilidad relativa, pero alta, muy alta, el punto más alto de ocurrencia de casos nuevos, y en algunas más, en varias más, hay un aumento progresivo. 5.332 personas desafortunadamente han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID. COVID es una enfermedad que tiene todo un espectro, no son enfermedades distintas, la grave y la leve, simplemente es un espectro. Hay personas, afortunadamente la mayoría, en general se estima 8 de cada 10, que tienen solamente la parte leve del espectro de enfermedad: tos, fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, estornudos y otros síntomas accesorios. En cambio, hasta 20% pueden tener una enfermedad suficientemente importante para requerir hospitalización, y dentro de ese 20%, el 5% del total requieren manejo en terapia intensiva, manejo avanzado, ventilación mecánica y otros elementos de soporte vital avanzado. 177.133 personas han sido estudiadas, quiere decir reconocidas como que fueron casos sospechosos, y en su momento fueron identificadas como casos confirmados, los 51.633, o fueron descartadas como 98.567. La siguiente, por favor. En el mapa de la historia de esta epidemia en México vemos pocos cambios en cuanto a la distribución relativa en los estados, pero hoy sí vemos ya una incorporación de algunos estados en colores rojos más oscuros. El Valle de México ya lo estaba, pero algunas regiones no lo estaban. Y ha incrementado la prevalencia, es decir, la cantidad de casos acumulados por 100.000 habitantes, y tenemos en este momento 40.4 por cada 100.000 habitantes. En forma más clara, en una gráfica de barras, en la siguiente diapositiva, podemos ver la distribución entre los distintos estados, las distintas entidades federativas. En la Ciudad de México ha habido 14.566 personas que han tenido COVID y 8.556 en la zona conurbada del Estado de México, en el Valle de México, seguido por los estados que se muestran aquí. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la carga de enfermedad nueva en los últimos 14 días. ¿Por qué es importante los últimos 14 días? Porque es el periodo estimado como tiempo medio de infección, de capacidad de infectar a otras personas. Y vemos 11.300 personas que han tenido COVID reciente. Aquí vemos, en cambio, que la distribución heterogénea nos lleva a que algunos estados empiezan a estar en colores de baja transmisión. Ya habíamos hablado de Baja California Sur, ahora hablamos de Nayarit, y que empiezan a tener una reducción en la carga de enfermedad reciente. Y noten ustedes, Quintana Roo, que estaba en rojo, ahora está en amarillo, es decir, va reduciendo su carga de enfermedad, y ahora está Quintana Roo por debajo de los 250 casos. La siguiente.
Si lo vemos en el gráfico de barras, vemos la carga de enfermedad reciente, también predominando en el Valle de México, seguida de Tabasco, Veracruz, Baja California y otros estados que están por ahí. Y miren dónde está ya Quintana Roo, que en su momento era la cuarta entidad federativa con la mayor carga. Esto es una excelente noticia porque en Quintana Roo ha habido un muy buen control epidémico y quiero reconocer mi aprecio y respeto por la autoridad sanitaria de este estado, que mantuvo un muy estricto control. Llegó a reducir hasta 85% la movilidad en el espacio público y esto le ha valido un éxito de salud pública, todavía no completo, en la medida en que sigue habiendo una parte de la transmisión, pero muy pronto llegarán a ello. Nuestro respeto y reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín y a la secretaria de Salud, la doctora Alejandra Aguirre Crespo. La siguiente. 8.84 personas por cada 100,000 habitantes en promedio en México han tenido COVID en los últimos 14 días. Y esta comparación por incidencia nos permite hacer una comparación adecuada entre poblaciones de distinto tamaño. Lo vemos en la siguiente diapositiva, en donde podemos identificar por número exactamente cuál es la incidencia estimada en cada una de las entidades federativas. La Ciudad de México se ha mantenido por tercer día consecutivo en 30 por cada 100,000 personas y el Estado de México en 25. Tabasco en 25. El Estado de México tiene una incidencia considerablemente menor cuando la vemos por tamaño poblacional, dado que es una de las entidades federativas más poblada, la segunda de hecho, entonces representa mucho, pero cuando lo vemos por incidencia no representa una importante carga de enfermedad nueva. En la siguiente vemos la mortalidad y la vemos representada con fecha de ocurrencia para estas 5,332 personas que muy lamentablemente perdieron la vida por haber presentado COVID. Y tenemos 656, que es un número que cambia todos los días. Ya hemos comentado que no son las mismas personas, algunas ya entran a ser confirmadas, otras se descartan como casos de COVID y otras permanecen en un periodo de estudio. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por entidad federativa, vemos la distribución que ha variado muy poco desde el inicio de la epidemia con estos 5 estados predominantes en este lamentable evento que obviamente es irreversible. La siguiente, por favor. Finalmente, o casi finalmente, tenemos a nuestros casos confirmados, tenemos nuestros casos sospechosos y lo que podemos ver es que independientemente de si son confirmados o son sospechosos, trazan la curva epidémica de casos. En esta situación, en esta presentación gráfica, por fecha de inicio de los síntomas, no por fecha de registro. ¿Por qué enfatizamos a veces esto? Porque las dos curvas pueden discrepar. Generalmente la de casos por inicio de los síntomas está más extendida en la medida en que hay distintas fechas. Para la misma fecha de presentación hay personas que tuvieron síntomas ayer, otros anteayer, otros 3 días antes, otros 4 días antes y así. Y lo segundo que deben tomar en cuenta siempre al ver una gráfica por inicio de los síntomas es que es una gráfica continuamente cambiando. Si hoy llegara una persona nueva, si lo registramos por fecha de registro, sería hoy el caso. Pero esa persona nos va a decir cuándo tuvo los síntomas y va a ser asignada a la fecha correspondiente. De modo que la gráfica cambia todos los días. La siguiente. Finalmente, en la parte del informe epidemiológico tenemos nuestra curva de casos acumulados y vemos los incrementos diarios. Ayer tuvimos un incremento de 4.4%, hoy es de 4.9%, pero obviamente como es un porcentaje respecto a una cantidad cada vez mayor de casos acumulados, tenemos 2.414 casos que se agregaron en las últimas 24 horas. Si lo vemos en la curva de casos diarios, que está representada aquí abajo, vemos que seguimos con una transmisión muy activa que se ha prolongado ya por un par de semanas. Respiramos y vemos la ocupación hospitalaria. En la ocupación hospitalaria tenemos los 739 hospitales COVID, de los cuales 661 reportaron en las últimas 24 horas su ocupación. Esto representa
8.862 camas, que son el 39% de la suma de camas ocupadas y camas disponibles. Y en los dos gráficos siguientes los vemos en orden. Primero, la ocupación en camas de hospitalización general. En el extremo derecho de la diapositiva, la barra, la columna representa la ocupación a nivel nacional, 39%, y si nos vamos al extremo izquierdo de la diapositiva, vemos por entidad federativa, en el orden ya acostumbrado, Ciudad de México, Baja California, Guerrero. 77% de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Y en la última vemos la ocupación hospitalaria en terapia intensiva, si nos pasan la siguiente diapositiva, 32% a nivel nacional, en el extremo derecho de la gráfica, y 66% para la Ciudad de México, 56% para Baja California, 55% para el Estado de México, y así sucesivamente. Me parece que es la última, pero había otra adicional. Cuando hemos presentado la ocupación hospitalaria, a veces existe la pregunta de ¿y cuántos hospitales COVID hay? Está el número, pero lo que no se ha apreciado es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo el número de hospitales COVID, y esto es producto de los esfuerzos de reconversión hospitalaria y de expansión hospitalaria. Un ejemplo muy concreto, en la Ciudad de México iniciamos con 5 hospitales COVID, de los que pertenecen a la Secretaría de Salud del Estado de México, obviamente además del IMSS, el ISSSTE, Pemex y los demás instituciones, pero eran 5 de la Ciudad de México. Y hace ya varias semanas se amplió a 10 hospitales COVID. Ese es el tipo de reconversiones que se van haciendo. Empezamos el 24 de abril, es un corte arbitrario, por supuesto los hospitales han estado ahí desde siempre, pero fue cuando los empezamos a designar formalmente como COVID y no COVID, y empezamos con el sistema de información. 645 hospitales, después tuvimos un ascenso rápido, tuvimos que hacer un reajuste cuando algunos de los ventiladores no habían llegado todavía y obviamente no teníamos toda la capacidad de que fueran hospitales COVID. Redujimos un poco y recuperamos la capacidad aproximadamente 8 o 9 días después, el 11 de mayo, cuando ya tuvimos esa cantidad que se ha continuado en incremento. En la última diapositiva lo vemos en el número de camas, que también es importante identificar. Todo esto es la perspectiva nacional. Aquí vemos que empezamos con 6.900 camas, está en decimales, está en miles, y 14.500 camas, respectivamente las de terapia intensiva y las de hospitalización general, y también tuvimos pequeñas variaciones, principalmente dependientes de que llegaran los ventiladores. Tuvimos que reducir la expectativa, afortunadamente en un momento que estábamos lejos, muy lejos de una sobreocupación, que hasta el momento sigue a nivel nacional en 39%, y después los de camas de hospitalización general. En este momento, este es 17 de mayo, al corte tenemos 6.200 camas de terapia intensiva y tenemos 22.600 camas. ¿Es la última? Perfecto.